Amigos y amigas de este canal, un saludo de Rami Espinosa. Testigos de Jehová que ven estos videos, muchas gracias por ver y por comentar. Cada testigo de Jehová que entra a este canal y comenta se ha convertido en un apóstata, porque desobedece lo que su cuerpo gobernante les dice, y el apóstata se aleja de la verdad que les da el cuerpo gobernante. Prohibido ver esto y menos comentar según su cuerpo gobernante. Muy bien, vamos a aprender cómo la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová es una traducción manipulada. Es una traducción no creíble. Está manipulada a los intereses de las creencias de los Testigos de Jehová. Y vamos a demostrarlo con hechos bibliográficos del mismo cuerpo gobernante. Primero, vamos a analizar cómo en un texto, aquí estamos tomando un ejemplo, Juan 1:1, en ese texto lo manipulan a su antojo. ¿Para qué? Para que cuadre con su creencia. Después vamos a ver el método que propone el cuerpo gobernante para saber cuál texto fue modificado. Y por último, vamos a analizar algo muy importante. Cómo al verse descubiertos de la manipulación que hacen de esta traducción pésima, mienten y les mienten a los testigos. Así es que vamos a hacer el análisis de Juan 1:1 y la manipulación de esta traducción terrible. Así es que iniciamos. La base para establecer que esta traducción está manipulada, vamos a ver un ejemplo en Juan 1:1. Dice, en el principio la palabra existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios, un Dios. Aquí estamos viendo un artículo. La palabra era un Dios, no era Dios, era un Dios. Aquí está la manipulación del texto. Bueno, los testigos al agregarle el artículo un Dios hacen de Jesús un Dios chiquito, un Dios menor. Ellos lo dicen, ¿eh? Ellos dicen, sí, sí es Dios, pero es un Dios chiquito, no es Jehová. A ver, aquí no estamos hablando si es Jehová o Yahvé, no. Estamos presentando que este texto fue manipulado porque dice era Dios, no un Dios. Ese artículo se lo agregaron para acoplarlo a su doctrina. Pero, a ver, Ramiro, a ver, profe, como me dicen algunos. A ver, Fernando, ¿por qué dices que el artículo un está agregado ahí, está manipulado? Porque el artículo un no existe en el griego koiné, no existió, no existió. Y ahí en el texto original dice era Dios. Ese texto no, perdón, ese artículo no existe. Pero ¿sabes quién afirma que no existe ese artículo? Que no existe, ¿eh? No existe en el texto original. Vamos a ver quién dice que el artículo un no existe en el griego koiné. Veamos. Pues para establecer que este artículo un no existe en el griego koiné, no existió, vayamos al libro Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2, página 81. A la pregunta, ¿por qué se refieren algunas traducciones de la Biblia a Jesús como Dios, mientras que otras lo llaman un Dios? La traducción del Nuevo Mundo traduce así este texto. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. ¿Qué dice el esclavo fiel? Un Dios. Esto es lo que dice su traducción. Es verdad que el artículo indefinido un no está en el texto griego. El artículo indefinido un no está en el texto griego. Jaque mate. Pero eso no significa que no pueda usarse en la traducción, pues el griego koineo común, pues en el griego koineo común
Este artículo no existía, no existía. Perfecto. Entonces, aquí podemos ver cómo el mismo esclavo fiel y discreto menciona que en el griego koiné, el artículo un no existe, no existía. Y si no existía, el texto original dice era Dios. Y al agregarle el artículo un, ya manipularon la traducción del Nuevo Mundo. Sencillo de comprender, amigos. Este artículo no existe, no existía en el griego koiné, no existía en el texto, o no existe en el texto original, no sé si todavía exista, pero no, ese artículo no aparece. Y ellos lo agregaron. Ahora, ¿cómo se lee literalmente el texto original de ese versículo Juan 1:1? Veamos que el cuerpo gobernante nos dé la respuesta. Hasta aquí queda claro que el artículo un no está en el texto griego y este artículo no existía en el griego koiné. Continuamos aquí en el libro Perspicacia, en la página 81. Algunas versiones de la Biblia traducen Juan 1:1 de la siguiente manera. En el principio la palabra existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. No aparece el artículo 1. Vamos a ver qué dice el texto literal y qué menciona el esclavo fiel. El texto griego lee literalmente. ¿Cómo lee literalmente el texto Juan 1:1? En principio era la palabra y la palabra era hacia el Dios y Dios era la palabra. Dios era la palabra. Esto es lo que el texto griego lee literalmente. Dios era la palabra. Y aquí está otro jaque mate. De acuerdo al cuerpo gobernante, el artículo un no existía en el griego koiné, por lo que literalmente el texto griego dice Dios era, y la palabra era Dios. No aparece el artículo un. Y aquí acabamos de mostrar la primera manipulación, al agregarle el artículo un Dios. ¿Lo viste? Así de sencillo. Y no es necesario meterte a griegos apologéticos y buscar el griego y buscar. No, porque estamos demostrando la perspectiva, la visión y la información de la Watchtower. La Watchtower, por cierto, los testigos que andan haciendo debates y que el griego y que el hebreo y que la sintaxis, a ver, muestren información del cuerpo gobernante. Ellos muestran información de Satanás, el diablo, del mundo de Satanás. Claramente, vemos que Juan 1:1, al agregarle el artículo un, lo han manipulado porque en el griego koiné no existe y literalmente debe decir era Dios. No lo digo yo, lo dice tu esclavo fiel y prudente. Ah, testigos, recuerden algo interesante. Le agregaron el artículo un. Y vamos a aplicarles qué dice su traducción del Nuevo Mundo en Apocalipsis. Pues hay que recordar que el texto griego lee literalmente Dios era la palabra, pero el testigo le agregó el artículo un. Le agregó el artículo un. ¿Qué dice Apocalipsis 22:18 a todos aquellos que le agregan al texto original? Dice, a todos los que oyen las palabras de la profecía de este rollo, yo les declaro, si alguien les añade algo a estas cosas, si alguien les añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las plagas que están escritas en este rollo. Testigos de Jehová, recuerden que ustedes le agregaron el artículo un a Juan 1:1. Y aquí tenemos, testigo, lo que le agregó el cuerpo gobernante, el artículo un. Esto está agregado, ¿por qué? Porque tu mismo esclavo fiel y discreto lo dice.
Y aquí lo menciona, en lo que está en amarillo. Perdón, es verdad que el artículo indefinido un no está, y este artículo no existía en el griego koiné, no existía. Entonces, aquí podemos establecer que la traducción del Nuevo Mundo en Juan 1:1 está manipulada. Le agregaron, le añadieron el artículo un y lo dice el cuerpo gobernante. Pero ahora, para sustentar más esta modificación, esta traducción, esta manipulación, vamos a utilizar el método que propone el cuerpo gobernante para saber cuál texto está equivocado. ¿Les parece? Fíjate, un método que propone el cuerpo gobernante y lo vamos a utilizar para desenmascarar a esta manipulación de la traducción del Nuevo Mundo. Observa. Para encontrar el método, vayamos a la revista La Atalaya enero 2023 sobre el tema convencidos de que la palabra de Dios es la verdad. Y vamos a el párrafo 6. Aquí está el método. En el subtema el mensaje de la Biblia no se ha cambiado. Vamos a JW para verlo más en grande. Dice el mensaje de la Biblia no se ha cambiado. Es la página 3. ¿Qué método propone el cuerpo gobernante? Párrafo 6. Los biblistas de la actualidad siguen un método muy bueno. Muy bien, hay un método muy bueno para descubrir los errores de los que copiaron el texto de la Biblia. Entonces, aquí ya hay un método. El esclavo fiel nos dice, a ver, existe un método. El método es aquel proceso que paso a paso va avanzando para tratar de descubrir lo que se investiga. Un método es conciso, puede ser cuantitativo, cualitativo, y es llevar los pasos, simplemente llevar un paso para llegar a la meta. Eso es un método. Entonces, el cuerpo gobernante dice, a ver, para saber si un texto ha sido modificado o saber quién lo cambió o cómo es originalmente, quién tiene la razón, vamos a usar este método. ¿En qué consiste el método? Muy bien, sigue diciendo el párrafo. Vamos a descubrir los errores con este método. ¿Quién comete el error en Juan 1:1? Para entenderlo, supongamos que a 100 hombres se les pide que copien a mano una página de cierto texto y uno de ellos comete un pequeño error. ¿Cómo podría detectarse? Perfecto. Aquí pone un ejemplo. Supongamos que a 100 hombres se les pide que copien y uno comete un pequeño error. Por ejemplo, le agrega el artículo un donde no debe de ir. Es lo mismo, ¿eh? Dice, ¿qué método podemos seguir? ¿Cómo podemos descubrirlo? Mira, qué interesante. Entonces, ¿cómo puede detectarse este pequeño error? Comparando, dice el esclavo, comparando todas las copias. Comparando todas las copias. De manera parecida, los expertos pueden encontrar los errores o las omisiones de los copistas comparando, comparando muchos manuscritos de la Biblia. ¿Cómo vamos a descubrir este pequeño error? ¿Cómo se descubre? Comparando, comparando manuscritos. Lo dice el cuerpo gobernante, este método. A ver, si se les pide a 100 hombres que escriban y uno de ellos comete un pequeño error, agregarle el artículo 1, ¿cómo vamos a detectar el error? Dice el esclavo, hagan un análisis comparativo, compáralo con otros textos y vamos a ver si tuvieron error. ¿Te parece? Vamos a usar el método de comparación de Juan 1:1 sobre si la palabra era Dios o si la palabra era un Dios. Así es que iniciamos el método. Pues comparemos Juan 1:1 con varias traducciones de la Biblia. Aquí tenemos la Biblia de las Américas, donde Juan 1:1 dice que el verbo era Dios. En la parte superior vamos a encontrar el texto. Esta Biblia dice, el verbo era Dios. Ahora vayamos a la Biblia del Jubileo. Ahí dice que la palabra era Dios. 2, 3. La Biblia Dios habla hoy. Era Dios.
La Santa Biblia, Nueva Biblia de las Américas, el Verbo era Dios. Ahora vamos con la Nueva Biblia, la Biblia viva. La palabra era Dios. Ahora vayamos a la nueva traducción viviente. La palabra era Dios. La Santa Biblia Nueva Versión Internacional. El Verbo era Dios. La Biblia Internacional Castilla. El Verbo era Dios. Ahora vamos a la palabra de Dios para todos. Era Dios. La palabra, la Biblia, esta es Biblia, la palabra, así se conoce, era Dios. La Biblia hispanoamericana, era Dios. La Santa Biblia Nueva Reina Valera del 2000 actualizada, la palabra era Dios. La Santa Biblia Letra Grande, Reina Valera, Dios mismo era la palabra. La Biblia del Testamento de Estudio Reina Valera revisada, de 1960, el Verbo era Dios. Ahora esta misma Biblia del 77, el Verbo era Dios. Ahora esta Biblia del 95, el Verbo era Dios. La Biblia versión Reina Valera antigua, el Verbo era Dios. Ahora tenemos aquí la Blue Read, es una Biblia Reina Valera. El Verbo era Dios. Vamos a la Biblia, eh, eh, la Biblia, permítanme, traducción en lenguaje actual, perdón, ok, Biblia católica. Y la palabra era Dios. Ahora vamos a la Nácar Colunga. El Verbo era Dios. Y si vamos a la Bober Cantera, aquí está. El Verbo era Dios. El Verbo era Dios. La Bober Cantera. Ahora, si vamos a la Biblia, la traducción de Straubinger menciona el verbo era Dios. La Biblia de Jerusalén, la palabra era Dios. La Biblia latinoamericana, verbo era Dios. Aquí está en portugués, ¿eh? Era Dios. Vamos a la Sagrada Biblia, Cantera Iglesias. Dice, era Dios. La Biblia del oso. Dios era la palabra. Aquí tenemos la Kadosh israelita. La palabra era Yahvé. El diccionario de la Biblia de Asuejo, la palabra era Dios. Aquí estamos en la Biblia de Jubileo, la palabra era Dios. Era Dios. Era. Ahora la Biblia de Jerusalén, la palabra era dis. El Kadosh y el Debar era Elohim. Era Elohim. El Nuevo Testamento de Pablo Benson. Y el Verbo era Dios. La Biblia Septuaginta. Dios era el Verbo. Y la Biblia Feshita. El Verbo era Dios. Era. Biblia Fechita era Dios. 35 manuscritos Biblias donde se menciona en Juan 1:1 que el verbo era Dios y una traducción que dice que era un Dios. Entonces, haciendo uso del método que dice y dar respuesta a la pregunta ¿cómo podría detectarse Atalaya 2023? Comparando todas las copias. De manera parecida, los expertos pueden encontrar los errores o las omisiones de los copistas comparando muchos manuscritos de la Biblia. Pues aquí estamos haciendo uso de este método. 35. Y podemos seguirle, ¿eh? Hay muchas más. Era Dios, era Dios.
pero ellos agregaron el artículo era un Dios. Y su cuerpo gobernante lo dice, esto no existía. Literalmente en griego se lee, era Dios. Pero mira, ya demostramos cómo el artículo un en el griego koiné no existía, lo dice su cuerpo gobernante. Es decir, ellos le agregaron a ese texto. Y también hemos usado el método donde muchas traducciones, 35 dicen era Dios y solamente su traducción dice era un Dios. Ahí está la modificación. Pero ahora vamos a ver la mentira del cuerpo gobernante. Observa, piensa. Pues para que tú puedas investigar si te interesa, hago un repaso de las 35 Biblias donde se menciona que Jesús era Dios. No era un Dios, no era un Dios, como lo menciona la traducción del Nuevo Mundo. Esto fue agregado. ¿Qué dice? ¿Qué debería decir? En lugar de era un Dios, era Dios. Esto es lo correcto. Esto es lo correcto. Literalmente el texto original dice era Dios, no un Dios. Era Dios. La mentira. Vayamos aquí a preguntas frecuentes. ¿Han cambiado la Biblia los testigos de Jehová para que encaje con sus creencias? ¿Ha cambiado? ¿La han cambiado? Nunca hemos hecho eso. Mentirosos, mentirosos. Nunca hemos hecho eso. Nunca hemos cambiado la Biblia. Nunca le hemos agregado. Nunca le hemos quitado. Aquí acabamos de demostrar que sí. Todo lo contrario. Cuando nos hemos dado cuenta de que alguna de nuestras creencias no encaja perfectamente con lo que enseñan las Escrituras, la hemos cambiado. Bueno, sus doctrinas sí las cambian a cada rato, ¿verdad? Porque no encajan con la Biblia. Pero ellos dicen que nunca han cambiado la Biblia. Nunca hemos hecho eso. Bueno, pues aquí les demostramos que sí. Le agregaron el artículo un a Juan 1:1. Y antes de darle jaque, vamos a repasar un texto que se mostró en este video. Con cariño para los testigos de Jehová que le creen a su esclavo. Apocalipsis 22:18. A todos los que oyen las palabras de la profecía de este rollo, yo les declaro, si alguien les añade algo a estas cosas, si alguien les añade algo como el artículo 1 en Juan 1:1, Dios le añadirá a él las plagas que están escritas en este rollo. Jaque mate. Amigo, pues así de simple y de sencillo. Si algún día tienes una conversación con un testigo de Jehová y quiere, pues, entrar en un estudio y todo esto, muéstrale. Ustedes le agregaron a Juan 1:1 el artículo un, porque no existe, lo dice tu esclavo. Literalmente debe decir, era Dios, pero ustedes le agregaron un. Y siguiendo el método de ustedes, pues una gran cantidad de Biblias dicen era Dios y nada más la suya dice era un Dios. Hay otras, pero la gran cantidad dice era Dios. Y lo más importante, en el texto griego no existe el artículo un, lo dice tu esclavo. Y lo más terrible, mienten. ¿Han cambiado la Biblia los testigos? No, nunca hemos hecho eso. Mentirosos. Esclavo fiel mentiroso. Aquí acabamos de demostrar que sí cambian, modifican, añaden y quitan a su traducción. Y esto es un solo ejemplo. Si quieres conocer, tengo muchos ejemplos de cómo esta traducción es una tradición manipulada por parte de quién. No sabemos quién la escribió, porque hasta eso no ponen el nombre de los autores. Y un escrito sin autor a quien responsabilizar, pues carece de fiabilidad. Testigos de Jehová y su Juan 1:1 añadido el un, jaque mate. Amigo, muchas gracias por ver este video. Te mando saludos. Comenten, denle un like, compartan esta información. Esto es para analizar, es información para leer, analizar, pensar y sacar tus propias conclusiones. Así de sencillo. Y testigos, no es un ataque, esto no es ataque, esto es mostrarles cómo
pues su esclavo fiel como que no tiene la verdad, ¿eh? Amigo, espero te haya gustado el video y te agradezco. ¡Ánimo! Gracias.